Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y así es, amados hermanos, damos gracias al Señor por sus misericordias, porque aún estamos vivos sobre la faz de la tierra, porque Él nos ha dado la vida eterna, la salvación, nos ha hecho entender el sufrimiento de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Le damos las gracias no por lo que nos da a nivel material, a nivel económico, no solamente por eso, sino porque Él es Dios. Él es Dios cuando estamos pobres, Él es Dios cuando somos bendecidos económicamente, Él es Dios cuando estamos enfermos o Él es Dios cuando estamos sanos. Nosotros no le alabamos por lo que nos da, le glorificamos y le amamos porque Él es Dios. Así, amados hermanos, bienvenidos a Génesis Inmigración Celestial, y el día de hoy vamos a visitar una iglesia un poquito controversial, una iglesia que usted dirá, no me gustaría ser miembro de esa iglesia, pero más sin embargo quedó un ejemplo aquí a través de la palabra de Dios para que usted y yo podamos alimentarnos, podamos ver la situación de una iglesia, y para usted también, hermano diácono, hermano pastor, hermano que está pensando en abrir una nueva obra, en ser usted el pastor, en ser usted el anciano. Bueno, el libro de los Corintios, primera y segunda de Corintios, es una buena guianza para que usted pueda saber cómo se debe de administrar una iglesia. Y aquí en este libro de Primera de Corintios encontramos una iglesia bastante, podemos decir, controversial, una iglesia que usted podía decir tal vez, humanamente hablando, es una iglesia mundana, es una iglesia que ya no se le ven los frutos, es una iglesia que yo no quiero pertenecer a esa iglesia, tiene mala fama. Podría tal vez humanamente alguien hablar de esa manera, pero podemos recordar que eran hermanos que recién estaban empezando en la fe, recién estaban poniendo los cimientos en esa iglesia. Y tal vez humanamente cualquiera que la miraría diría, no, esa no es una iglesia, y para ser como esos creyentes mejor no soy nada. Yo estoy segura que usted ha escuchado todos esos comentarios respecto a alguna iglesia. Y tenemos al apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1 en adelante, dándole instrucciones a esta iglesia de cómo debía de comportarse. Dice que se reunían para la Santa Cena, pero se reunían a comer fuerte. No se reunían para la recordación de nuestro Señor Jesucristo, sino que comían pues como cuando a usted lo invitan a un restaurante a cenar, y esa no era lo que el Señor Jesucristo había instituido en la Santa Cena. Entonces el apóstol Pablo tenía que aclarar puntos en esa iglesia, tenía que decirles cómo debían de conducirse. Incluso en esta iglesia naciente estaban todavía un poquito carnales, como pudiéramos descifrarlo. Tanto que en esa iglesia habían actos de inmoralidad, así como usted lo oye. Una iglesia donde habían actos de inmoralidad, y actos de inmoralidad que ni aún, dice el apóstol Pablo, se miraban entre la gente inconversa. Tanto que uno tenía por mujer a su madrastra, a la mujer de su propio padre. Y eso de los abusos en la Santa Cena, bueno, era una cosa que usted diría, bueno, ¿y esa iglesia? ¿Qué está pasando con esa iglesia? Tenemos que recordar que era una iglesia que estaba empezando. Tenemos que recordar que apenas estaban poniendo los cimientos para que la iglesia fuera formada. Y gracias a Dios por eso, porque así usted y yo podemos tener ejemplos de qué hacer y qué no hacer, cómo es la doctrina en una iglesia. Y para usted, como decíamos al principio, que está pensando en abrir una nueva obra, en ser usted el pastor, el anciano, algo así, el que dirija la iglesia, el libro de Corintios, primera y segunda de Corintios, es un buen libro en la Biblia para empezar y para ver dónde están los puntos. Fíjese que la institución
de esta iglesia, cuando el apóstol Pablo vio todo lo que estaba pasando ahí, él habló también de las ofrendas. ¿Cuándo se debería de pedir ofrendas para los santos? ¿Cómo se debe de dar? ¿Cada cuánto se debe de dar la ofrenda para los santos? Y así el apóstol Pablo estaba, podemos decir, limpiando el terreno. Estaba dándole instrucciones. Y a pesar de que andaban en todas estas cosas, el apóstol Pablo dice que eran buenos hermanos. Mire, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted continúa leyendo y diría, caray, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? El apóstol Pablo está dando gracias por estos hermanos. Y el apóstol Pablo continúa diciendo: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Usted dirá, el apóstol Pablo está diciendo de esa iglesia donde hay abusos en la cena del Señor, donde hay divisiones. Tenían divisiones en esa iglesia. Unos creían en la resurrección de los muertos, otros decían que no. Fíjese la complicación de la doctrina que había en esa iglesia. Unos no creían en la resurrección de los muertos, te moriste y ahí quedó. Pero usted sabe que Cristo Jesús, muriendo en esa cruz del Calvario, nos dio la vida eterna y nos prometió su segunda venida, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en esa época no lo creían y era necesario que alguien llegara, y el apóstol Pablo fue enviado para eso, para poder poner un orden y poder dar la doctrina como era. No sabemos las divisiones que habían ahí, si otros querían, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con lo que es la resurrección de los muertos, pues vamos a armar otra iglesia que no cree en eso. Y tú si crees, no, pues tú quédate aquí en esta iglesia de Corintios. Y empezaban las divisiones, como usualmente hay, pues no solamente aquí en la iglesia de Corinto, pero también en las iglesias actuales. Y encontramos acá al apóstol Pablo, a través de la palabra del Señor, poniendo orden. Y Pablo les tenía que explicar a las gentes de Corintios cómo él había venido a ser un apóstol. Les tenía que explicar cómo la palabra de Dios, cómo Dios, el Señor Jesucristo, se había revelado a él. Y les tenía que enseñar cuál era el verdadero evangelio. Anunciar a Jesucristo como el Hijo de Dios, que era una cosa impactante para los judíos, porque recuérdese que había un solo Dios, Jehová Dios uno solo es, y ellos no estaban acostumbrados a escuchar que Jehová Dios tenía un hijo. Era bien difícil de evangelizar. Haga de cuenta que es como más o menos ir a México con todo lo que hay ahí y de repente decirles, mira, esa cuestión de los santos, eso no funciona de acuerdo a la palabra de Dios. La Virgen fulanita de tal no funciona. Es como algo que choca con ellos, choca con lo que han aprendido. Haga de cuenta que lo mismo estaba pasando aquí en la iglesia de Corintios. No creían en la resurrección de los muertos, no creían en eso, y era algo, tampoco creían que Jehová Dios tenía un hijo, porque todo el tiempo habían escuchado Jehová tu Dios uno solo es, y de repente que alguien le diga, no, Jehová Dios tuvo a su hijo, a Cristo Jesús. Por eso es tan difícil para el pueblo judío poder creer en Cristo Jesús como su Salvador. Es una de las razones por las cuales es difícil, porque Jehová Dios uno solo es, y ellos estaban acostumbrados al Pentateuco, a los libros de Moisés, y de repente que alguien viniera a decirles, Dios tiene un hijo, lo envió desde el cielo Dios a su hijo. Óyeme, ¿qué te pasa a ti? ¿Acaso no sabes la ley? ¿No sabes que Jehová Dios no tiene hijos? Él es uno solo. Entonces Pablo tenía que limar todas estas asperezas y les tenía que explicar cómo era el evangelio.
Así como cuando usted encuentra una persona que no es ni católica ni evangélica, nunca ha ido a la iglesia, es una persona que no tiene una creencia. Y usted le tiene que explicar desde los rudimentos de lo que es la doctrina bíblica hasta la resurrección de los muertos, hasta la segunda venida de Cristo. Y esta persona empieza a analizar y a pensar. Lo mismo estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Así es que no fue fácil. No fue fácil, como no es fácil entrar a México y ahí usted estar predicando el evangelio en la radio, en la televisión y hablándoles de Cristo y hablándoles de las misericordias del Señor, porque eso va a chocar, va a rebotar en contra de lo que ellos han creído toda su vida. Y era un trabajo arduo, muy arduo. Y aquí encontramos al apóstol Pablo humillándose en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 7 y diciéndoles: yo soy un apóstol. ¿Por qué soy un apóstol? Al último de todos se me presentó a mí y yo no era nada, yo era como un abortivo, como un gusano, yo no valía nada, pero aún así Cristo Jesús se me apareció a mí, el que perseguía la iglesia, a mí el que consentía en la muerte de los creyentes, se me presentó a mí. Imagínense que alguien así venga de repente y le predique a usted el evangelio y usted diga: no, pero si yo conozco a este, mire, salen los medios de comunicación y ahí salía este hombre, pero hablando pestes de la iglesia y hablando pestes de Cristo y todo eso, y de repente cambió su mundo. Qué difícil era para aquellas personas poder creer en lo que el Señor había convertido a Pablo. Nada menos y nada más que uno de sus apóstoles. Y acá en Primera de Corintios 15 encontramos al apóstol Pablo donde les dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, hablando del Señor Jesucristo después de su muerte, cuando resucitó, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después de esos 500 se me apareció, dice, se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ya estaban todos. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo, humillándose delante de aquellas personas, pero humillándose a Cristo, reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo Pablo iba a reconocer eso si él mismo iba a las autoridades a pedirles cartas con la firma de las autoridades para poder perseguir a la iglesia de Cristo? ¿Cuándo Pablo iba a humillarse a eso? Pero aquí lo encontramos, un creyente ya cambiado, un creyente ya con un nuevo pensamiento, ya un creyente que el Espíritu Santo se había revelado en su vida y el mismo Señor Jesucristo ha aparecido a él. Así es que, amigos del Evangelio, el Evangelio es bien simple para entenderlo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Usted no va a tener problemas en creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, porque usted no viene doctrinado de la doctrina judaica donde dice que Jehová Dios uno solo es, que Dios no tiene hijos. A usted para eso no es chocante. Usted lo cree. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, usted lo ha oído. Le invitamos a que usted lo conozca como el apóstol Pablo lo conoció de frente. Y así, por los frutos del Espíritu, porque de la abundancia del corazón habla la boca, encontramos a un Pablo hablando de la abundancia del corazón, humillándose delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted viene a Cristo y reconoce sus pecados delante de Él, usted no vuelve a ser el mismo, para la gloria y la honra del Señor. Si usted quiere aprender más de la palabra de Dios en la institución de la iglesia, en qué era lo que estaba pasando, cómo Pablo corrigió esos errores dentro de las iglesias y estaba sentando la doctrina para la iglesia, puede leer Primera y Segunda de Corintios y usted se va a dar cuenta cómo funciona. Esto concluye nuestra sección en Génesis, Inmigración Celestial. Y recuerde,
Si no le gusta leer, más vale que empiece. Más vale que le guste, porque allá en el cielo también van a haber libros para leer. Acuérdense, en el Apocalipsis dice, y los libros fueron abiertos. ¿Para qué tienen un libro si no lo van a leer? ¿Lo podrá leer usted? Ojalá que sí. Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, o sea, estudie las escrituras, porque en ella hallará usted la verdad. Pero si usted no las estudia, no las lee, tiene aquella gran Biblia tan cara que le costó, pero no la lee, ¿cómo? Así es que le invitamos a que lea 1 y 2 de Corintios y vea cómo está instituida la doctrina de la iglesia primitiva. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial, y nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal. Para poder sostener este programa al aire, necesitamos trabajar para poder salir al aire, en la radio, en la televisión, seguir predicando el Evangelio. Por eso tenemos 10 minutos de Génesis y Migración Terrenal, así es que ni le mueva. Regresamos con Génesis y Migración. Volvemos.